Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente aquí a CR Noticias. Bien, pues el día de hoy les tengo una información muy importante que quiero compartir con todos ustedes. ¿Por qué? Porque gente me ha preguntado, oye Mónica, ¿qué onda con el clima? O sea, no es normal lo que está pasando, está errático. ¿Cómo es posible que se registren tornados donde nunca han existido tornados? Que de repente granizan como bolas del tamaño de una pelota de golf en diversas zonas que jamás ha granizado. O sea, errático el clima, ¿ok? Entonces de eso les voy a platicar el día de hoy, pero antes, como siempre, quiero invitaros a que se suscriban al canal, activen la campana, aquellos que son nuevos y sobre todo también si nos están siguiendo en X, bueno, más bien síganos en X y activen la campana para que se enteren de todas las publicaciones. Es muy importante mencionarles que CR es un medio independiente, por lo que no tiene patrocinadores, así que si les nace y valoran nuestro trabajo, pueden hacer sus aportaciones voluntarias, ya sea por la descripción que viene aquí en el video, o también pueden suscribirse a X. Suscribiéndose en X, la ventaja es de que van a recibir información de manera privada que nosotros consideramos importante compartir con todos ustedes. Bien, pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Fíjense que hubo una publicación de la NASA de un mapa del terror. Así yo le llamo porque resulta que en este mapa está ubicando las zonas que van a ser inhabitables para el 2050. ¿Ok? Basándose, por supuesto, en el calor extremo que se está viviendo. Por supuesto, en estos datos satelitales que pues nos indican que en las próximas 3 a 5 décadas pues va a haber diversas regiones en el mundo que ya no van a ser aptas para la vida humana por estos calores extremos que estamos viviendo, ¿ok? Por supuesto, estas intensas olas de calor a nivel mundial, ellos se basaron para hacer este mapa con el bulbo húmedo, que es la clave para medir la tolerancia al calor. Para este estudio, por supuesto, la NASA se ha servido de medir esta tolerancia al calor con este bulbo húmedo, donde es un indicador que refleja el estrés térmico que el cuerpo humano puede soportar. Este índice se calcula a partir de la temperatura más baja que puede alcanzar un objeto al evaporarse la humedad. Cuanto menor sea la temperatura, por supuesto el bulbo húmedo, más fácil nos resultará refrescarnos, ¿ok? En otras palabras, este bulbo húmedo nos indica con qué eficacia se enfrían nuestros cuerpos al sudar en entornos cálidos y húmedos y nos advierte sobre condiciones potencialmente perjudiciales para la salud o incluso mortales. Aquí entonces hay que ver cuál es el límite de temperatura de bulbo húmedo que los humanos podemos soportar o tolerar. De acuerdo a Colin Raymond, quien es un científico del Laboratorio de Propulsión de Chorro de la NASA y autor principal de un estudio sobre calor y humedad extremos publicados en el 2020, él menciona que el límite que sitúa es en los 35 grados Celsius, que son los 95 grados Fahrenheit. Obviamente tras una exposición a los elementos de al menos 6 horas. Y esto, de acuerdo a la NASA, las zonas más afectadas en el 2050 y 2070 van a ser el sur de Asia, especialmente países como Pakistán, junto a diversas naciones del Golfo Pérsico y las costas del Mar Rojo. Obviamente se encuentran entre los territorios que podrían verse más severamente afectados por el aumento de la temperatura del bulbo húmedo. En este mismo sentido, existen otras regiones en riesgo para el año 2070, entre las que se encuentran las ciertas regiones de Brasil y el este de China. Además, algunas zonas de Estados Unidos como Arkansas, Missouri y Iowa, que probablemente alcanzarán el límite crítico de temperaturas de bulbo húmedo. Aquí es muy importante porque hubo una nota que nosotros publicamos hace poquito sobre lo sucedido en la peregrinación del Hajj, donde esta ola de calor extrema cobró la vida de más de 500 personas allá en la Meca. Entonces ya estamos viviendo todo esto. Aquí lo que nos tenemos que cuestionar es si hay un futuro incierto, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque de acuerdo a este mapa elaborado de la NASA, es una llamada de atención sobre la urgente necesidad de actuar. Pero aquí no nos vamos bajo el concepto de ir en contra del cambio climático, no. Porque aquí caeríamos en esa manipulación de esta élite
porque eso es lo que quieren. Aquí lo que nosotros debemos hacer, como todos los ciudadanos en el mundo, es exigir que nuestros gobiernos nos rindan las cuentas si han estado utilizando la geoingeniería para manipular el clima, y estas son las consecuencias de ello. Aquí les voy a compartir a partir de este momento la cuestión de la geoingeniería. ¿Por qué se las menciono? Porque es la que ha provocado una amenaza global climática, en vez de ayudar a enfrentar los cambios que va a sufrir el planeta por sus facetas que vive en relación con el Sol. Sí, el problema no se debe a las acciones del humano. Todo ello se debe a lo que pasa afuera de nuestro planeta, y que es su relación con el Sol. Ya lo hemos visto, qué pasa cuando sucede una explosión solar, cómo afecta a nuestro planeta, que se presentan sismos y obviamente la activación de volcanes. Y por supuesto la afectación del clima debido a ello. Aquí les voy a compartir una información muy importante y quiero que presten mucha atención. Porque gran parte de esta geoingeniería es lo que estaba afectando el planeta. Aparte de lo del sol exterior, es parte de por lo que estamos pasando ahorita el planeta. Aquí vamos a cuestionar si realmente la geoingeniería es una salvación climática como lo han estado vendiendo o realmente una amenaza global. Eso es lo que nos debemos preguntar, porque en febrero del 2015, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, junto a otras instituciones, publicó 2 informes sobre geoingeniería. Obviamente, estos 2 informes fueron financiados en gran parte por la CIA estadounidense. Estas propuestas tecnológicas para manipular el clima han generado grandísima controversia, especialmente debido al apoyo de esta agencia de inteligencia y otros sectores del aparato de inteligencia estadounidense que han clasificado el cambio climático y el control del clima como factores geopolíticos estratégicos y de seguridad nacional. De hecho, en el 2009, la CIA inauguró su propio Centro de Cambio Climático y de Seguridad Nacional, que por supuesto fue clausurado en el Congreso en el año 2012. Pero esto podría haber motivado el financiamiento de estos proyectos desde el 2013. Esto de acuerdo a este grupo que se llama ETC Group, que es una organización que se dedica a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica de los derechos humanos. Bueno, ellos exponen que estas tecnologías propuestas en estos informes tienen un alto potencial para ser utilizadas con fines hostiles. Alan Robock, quien es un climatólogo de la Universidad de Rutgers, ha expresado su preocupación por la participación de esta agencia de inteligencia que es la CIA, donde en el 2011 mismo Robock recibió una llamada de consultores de la CIA, quienes le preguntaron si sería posible detectar intentos de otros países para controlar el clima. Ahí está. Robock indicó que algunas formas de geoingeniería como la creación de nubes volcánicas artificiales serían visibles con instrumentos desde tierra, mientras que otras como el blanqueamiento de nubes podrían ser detectadas por satélites. La manipulación climática como arma de guerra ha sido una constante en la agencia militar de Estados Unidos y otras potencias en el mundo. La operación Popeye, por si no lo han escuchado, durante la guerra de Vietnam, por ejemplo, usó técnicas para prolongar las lluvias y afectar las infraestructuras y cultivos del enemigo. Además, se han desarrollado proyectos para controlar huracanes con potencial bélico, aunque no oficialmente reconocidos como tales.
El último examen cuadrienal de defensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, publicado en el 2014, reafirma que el cambio climático es una amenaza significativa. El documento señala que las presiones causadas por el cambio climático exacerban otros problemas globales como es la pobreza y la inestabilidad política, lo que puede derivar, por supuesto, en terrorismo y violencia. El gobierno de los Estados Unidos, que sostiene el mayor, sabemos muy bien, el complejo militar industrial del mundo, ahora busca utilizar lo que es el clima para sus fines estratégicos. A través de estos informes científicos intentan convencer al mundo de la necesidad de la geoingeniería para combatir el cambio climático. Un problema en gran parte provocado por sus propias acciones. ¿Ok? Entonces, por eso estamos viendo ahorita lo que está pasando. Parte, por supuesto. Las propuestas de investigación y experimentación en geoingeniería desvían recursos y, por supuesto, atención de la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y transformar el modelo industrial dominante. Además, buscan legitimar tecnologías peligrosas que, si se presentaran como armas, serían rechazadas, por supuesto, por la comunidad internacional. Tras la guerra de Vietnam, se firmó lo que es el convenio EDMOD de Naciones Unidas, que prohíbe el uso del clima como arma de guerra. Pero ¿cómo lo vamos a saber con certeza? Presentadas como soluciones al cambio climático, estas tecnologías están siendo discutidas por científicos y gobiernos hoy en día, cuando deberían ser prohibidas y descartadas. La misma tecnología de geoingeniería pensada durante décadas como arma difícilmente sería usada solo para combatir el cambio climático, por supuesto sin causar impactos devastadores y desequilibrios climáticos globales. Es lo que estamos viendo ahorita. Aquí entonces lo que podríamos llegar a la conclusión es de que la manipulación del clima, más que una solución, podría convertirse en una nueva amenaza global, con efectos, por supuesto, impredecibles y peligrosos para la estabilidad mundial. Entonces, ¿ya están entendiendo por qué estamos viviendo estos cambios de clima tan erráticos? Más claro, ¿no? Bueno, pues los dejo. Dejen sus comentarios, es muy importante. Me gustaría saber al respecto. Y pues, como siempre, me despido y nos vemos en otra transmisión aquí de CR Noticias. Cuídense mucho. Conciencia Radio TV.